Septiembre 5. Enviado y enviando. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20, del 21 al 22. Jesús vino a la tierra como un hombre con una misión y dejó la tierra habiendo llamado a su pueblo a esa misma misión. Jesús dejó claro desde el principio que venía a predicar buenas noticias. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Eso sigue siendo cierto, por lo que tiene mucho sentido que cuando su peregrinaje terrenal estaba llegando a su fin, el Señor envió a sus discípulos a continuar esa misión, apareciéndose a sus amigos la tarde de ese primer domingo de Pascua. No perdió tiempo en comisionarlos para proclamar el camino del perdón, mientras les recordaba que el Espíritu Santo los ayudaría en su ausencia. Para los discípulos, los días anteriores habían sido abrumadores. En tan solo 72 horas había compartido juntos la cena de esa primera comunión. Habían visto a su Salvador y amigo ser juzgado y crucificado injustamente y habían comenzado un proceso de duelo que los hundió por completo. Pero su duelo desapareció con el regreso de Jesús después de su resurrección. Ahora dedicarían sus vidas a hacer lo que Él les había encomendado: proclamar esta asombrosa historia, las buenas noticias, el perdón y el amor de Dios. Estos hombres vivieron para eso y, en la mayoría de los casos, murieron por ello. Solo un par de semanas después encontramos a Pedro predicando un sermón. Él empezó diciendo: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2, del 22 al 24. Pedro abordó directamente la situación que enfrentaban sus oyentes. Eran rebeldes no aptos para recibir la bondad de Dios. Habían rechazado al rey que Dios había enviado para vivir entre ellos y darse a conocer. Sin embargo, ahora ese mismo Dios había castigado a su único hijo en lugar de castigar a los pecadores. Les estaba ofreciendo perdón por boca de uno de los seguidores de Jesús. El llamado de Cristo para que compartamos la razón de la esperanza que hay en nosotros, Primera de Pedro 3:15, no es diferente hoy de lo que fue para sus discípulos entonces. Estamos rodeados de muerte, desesperación, vacío, remordimiento y miedo. Todo el tiempo miramos hacia un futuro desconocido. Quienes están en nuestros círculos de influencia necesitan saber que solo en Jesús pueden encontrar perdón y paz. Gloria a Dios, porque su Espíritu va delante de nosotros. ¿Qué cambiarías en tus palabras a los demás si supieras que fuiste enviado a ellos como parte de una misión divina de rescate? Como el Padre me ha enviado, dice Jesús, así también yo los envío. Juan 20:21. Para profundizar, Juan 20, del 19 al 21. Amén. Amén, mis hermanos. Buenos días para todos, para los que se acaban de unir. El Señor los guarde y los bendiga en este día. Y nuevamente, hermanos, tengo el privilegio y el honor, pero también la responsabilidad de poder compartir con ustedes un pequeño tiempo, un pequeño espacio para meditar, reflexionar en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Quiero iniciar leyéndoles un poco en contexto lo que dice pasaje de Juan, capítulo 20, desde el versículo 19. Y es un pasaje, perdón, en donde el Señor Jesucristo ha resucitado y su primera aparición eh, la hace primero con María Magdalena. Ella lo ve, se aferra a él y le dice es Raboni. Y el maestro le dice, María, no te aferres a mí, por el contrario, ve y cuéntale a los demás lo que has visto. Y después de eso,
su segunda aparición es a los discípulos. Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Dejémoslo hasta ahí. Hermano, esto es solamente una parte del texto, del cual vamos a profundizar y a meditar un poco. De hecho, este mismo pasaje usted lo puede encontrar en los demás evangelios. Unos tienen un poco más, otros tienen algo menos, otros tienen un nivel de detalle mucho más, otros no, pero todos llegan a la misma parte, a la misma conclusión, y es que el Señor se les aparece a sus discípulos y les muestra sus heridas, y digamos que esta parte del texto tiene un propósito específico, es mostrar el temor que tenían los discípulos debido a la persecución, muerte de su maestro, y ver cómo ellos en su incapacidad, en sus fuerzas y sin el poder del Espíritu Santo, ellos podrían iniciar la gran misión que el Señor les iba a encomendar, que era justamente la gran comisión, la comisión de ir a predicar el Evangelio, de ir a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, que cuando uno lee ese devocional junto con la Biblia, nos muestra qué tan incapaces nosotros podríamos llegar a ser si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que ustedes y yo tenemos por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, perdón, no sé si ustedes alguna vez se han sentido paralizados por el miedo. Yo muchas veces me he sentido de esa manera. No solamente en cuanto a lo que tiene que ver en cosas eclesiales, sino en muchos aspectos de mi vida. Cuando yo he tenido que enfrentarme a cosas de mi trabajo, cosas con grandes responsabilidades, una de las cosas que me tiembla y me pone como paralizado es justamente el temor, el miedo. Yo sé que ese temor o ese miedo no es a que nos arresten, a que nos persigan. Bueno, gracias a Dios todavía no hemos experimentado eso. Tal vez como les pasó a los discípulos del Señor, pero sí nos hemos sentido paralizados por el miedo a fallar, ¿sí? A no saber qué decir o a ser rechazados en el momento en que nosotros tenemos que principalmente compartir el Evangelio. Nosotros en Juan capítulo 20 vemos justamente, y lo acabamos de leer, a los discípulos escondidos a puerta cerrada. Estaban, como decimos coloquialmente, paniqueados, pero el Señor se aparece en medio de ellos y lo primero que les dice, el Señor no nos reprende de una, como que ustedes qué hacen aquí escondidos, o sí, o qué les pasa, ¿ah? ¿Yo acaso les enseñé que tenían que esconderse? No, el Señor no les, el Señor no se aparece de esa manera. El Señor aparece diciéndoles una palabra en hebreo, que aquí digamos que en la Biblia ya lo encontramos ya traducido, pero en hebreo el Señor les dice shalom, shalom. Era un saludo muy conocido en el antiguo Medio Oriente y más en el contexto de Jesús, que significa paz a ustedes, ¿sí? Imagínense el poder que tiene este saludo porque ellos están atemorizados, están escondidos, ellos están posiblemente en la misma habitación en donde pudieron haber tenido la cena, perdón, están seguramente en el aposento alto y están escondidos allá, puerta cerrada, ventana cerrada, trancada, como decimos acá. Llega el Señor después de resucitado, él
no toca la puerta, simplemente se aparece. Ustedes pueden ver otros evangelios que los discípulos están así como atónitos porque creen estar viendo un fantasma, pero no, el Señor simplemente se les aparece en medio del poder que el Señor tiene, se les aparece en medio de ellos y les dice, pasa a ustedes, ¿sí? Y luego les da una misión que los motiva a salir de su encierro, pero también les da una misión que transforma sus vidas. Hermanos, el corazón de este versículo, o de esta historia más bien, es el versículo 21. Lo acabamos de leer. Dice, como el Padre, entonces Jesús les dijo otra vez, como el Padre, o más bien como me envió el Padre, así también yo os envío. O como lo dice en otra versión, como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes. Hermanos, este versículo nos recuerda que vivir la vida cristiana no es solo recibir, sino también salir y dar testimonio. Y esto es algo muy común que vemos en todas las iglesias. La mayoría de los creyentes nos hemos acostumbrado en algún momento de nuestras vidas que solamente nos acostumbramos a recibir, a consumir, a recibir, a consumir, pero también tenemos un llamado y es también a salir y dar testimonio. Salir y dar testimonio. Hermanos, piensen en esto. El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Ahora el Señor nos envía a nosotros, nos comisiona a nosotros al mundo, nos envía a nosotros al mundo para hablar de esa salvación tan grande, como dice Hebreos. Hermanos, no para hacer la misma obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, sino para continuar su misión de llevar el mensaje de resurrección a otros, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo es posible que nosotros podamos dejar atrás ese temor que tenían los mismos discípulos, dejar esa timidez para cumplir esa misión? Bueno, la misma respuesta nos la da el texto que leímos, ¿sí? En Juan capítulo 20. Y es la respuesta es que nosotros no evangelizamos en nuestras propias fuerzas, sino en la dependencia del Espíritu Santo. Por eso recuerden al inicio, o sea, este pasaje y este devocional tiene un solo propósito, mostrarnos nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestros temores y la dependencia que como hijos de Dios debemos de tener con el Espíritu Santo de Dios, la dependencia del Señor, ser llenos de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del poder de Dios. Hermanos, esto lo sabía el Señor. Y por eso Él sabe que si nosotros vamos a evangelizar, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Había la respuesta. Y la respuesta está en el versículo 22. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Hermanos, este acto de soplar no fue un simple gesto, no fue un simple soplo. Esto nos lleva a recordar lo que pasó en Génesis capítulo 2, versículo 7. No sé si ustedes recuerdan, pero en ese momento en Génesis 2:7 fue el mismo Dios soplando, o ese mismo Dios que hace ese soplo en el primer ser humano, o sea, en Adán, para darle vida. Entonces, el Señor Jesús, al soplar sobre sus discípulos, les da una nueva vida, una vida espiritual. Y el Señor Jesús, al decirles, reciban el Espíritu Santo, les está dando el don para tener fe, para entender quién es Él y para que ellos puedan ver qué es lo que que ellos puedan entender qué es lo que está aconteciendo en ese momento, ¿sí? Porque el Señor Jesús se les aparece después de resucitado. No sé si ustedes recuerdan en pasajes de los mismos evangelios, no sé si ustedes recuerdan el camino de Maús. El camino de Maús están caminando dos discípulos. El Señor se les aparece después de la resurrección, después de haber resucitado, se les aparece
y el Señor los lleva por la ley y los profetas, en donde en todo ese contexto, ¿sí?, de libros, el Señor les dice, mire, es que era necesario que esto aconteciera. Y no porque sí, es porque los profetas ya lo habían profetizado. Pero estos dos discípulos de Maús no lo habían entendido todavía. Y luego dice, cuando el Señor hace como que me tengo que ir para otro camino, los de Maús les dicen, ¿por qué no vienes con nosotros? Y él dice simplemente, no, yo tengo que continuar. Y luego estos dos discípulos dicen, oiga, no, cada vez que este hombre pasaba por toda la escritura, ¿no nos ardía el corazón? ¿Sí? Pues esto mismo fue lo que aconteció con los discípulos. Fue necesario que el Señor hiciera este soplo, fue necesario que este Señor les diera este anticipo del Espíritu Santo de Dios para que ellos en ese momento pudieran ver y comprender qué era lo que estaba aconteciendo. Estaba aconteciendo era que su maestro había resucitado porque la escritura lo decía, porque los profetas lo habían profetizado y en ese momento ya se estaba consumando, ya se estaba dando esta profecía. O sea, ya la profecía se había cumplido de que el Señor había muerto y había resucitado, pero los discípulos no lo entendían. Hermanos, aquí es tan importante algo y es que cada vez que ustedes y yo nos enfrentamos a la escritura, es importante pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, porque no es simplemente sentarnos a leer la palabra. Cada vez que ustedes se sienten frente a la palabra de Dios, y en la asistencia, la dependencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les hable a través de la escritura, para que el Espíritu Santo los confronte, los anime, los exhorte. Lámpara es tu palabra a mis pies. Cada vez que el Espíritu Santo, o cada vez que ustedes y yo nos sentamos frente a la escritura, es el Espíritu Santo alumbrándonos, iluminándonos, es el foco. Hagan de cuenta que ustedes están debajo de un foco y están en una habitación oscura y ustedes prenden el foco y el foco les da directamente a la luz, ¿sí? Les da directamente a la Biblia. Es exactamente lo que pasa cuando nosotros pedimos asistencia, dirección, iluminación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ilumina y nos muestra qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Era necesario que este soplo que da el Señor, era necesario que el Señor hiciera esto con sus discípulos porque era necesario que ellos pudieran ver y ver qué era lo que estaba aconteciendo en este momento, ¿sí? Pero hay una aclaración, hermanos, y es que esto no fue la manifestación pública y poderosa del Espíritu Santo que vendría en el Pentecostés, sino que era el inicio de su capacitación, era el inicio de lo que ellos tendrían que vivir en ese momento. Era un regalo inicial necesario, al menos para que ellos dejaran el temor y que pudieran salir de ese encierro. Hermano, lo que dice Juan 20:22 es el acto de una nueva creación, ¿sí? Por el cual el Señor Jesús citado da a sus discípulos el don del Espíritu para sacarlos de su miedo y capacitarlos para su misión inicial, estableciendo asimismo la base para el gran derramamiento de poder que vendría en el Pentecostés. Ahora, ¿ustedes recuerdan a Pedro? De hecho, lo leímos en el devocional. La valentía de Pedro en el día de Pentecostés es la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el ejemplo perfecto de ese poder en acción. Ahora recordemos a Pedro. Pedro, hace unas semanas antes, ¿qué había hecho Pedro? Si ustedes recuerdan, Pedro había negado a su Señor. Lo había negado 3 veces, ¿sí? Lo había negado 3 veces con miedo a una simple sirvienta. Una mujer lo identifica y le dice, hey, ¿no eres tú el que andaba con Jesús? Y él dice, no, 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 lo negó 3 veces. Y días antes le había dicho, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y lo que sea, voy contigo.
Y el Señor le dice, con esa ternura le dice, Pedro, Pedro, esas palabras que tú estás diciendo provienen de ti, provienen de tu engañoso corazón. Pedro, Pedro, yo te digo que Satanás te ha pedido para zarandearte. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer cosas en nuestras propias fuerzas, como lo dice la Escritura, en nuestra propia humanidad, y no hemos pedido asistencia, poder del Señor, fuerza al Espíritu Santo? Entonces, de nuevo, hace unas semanas antes, el Señor le dice esto a Pedro. Pedro lo niega luego 3 veces, pero cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, vemos un contraste. Dejamos de ver un Pedro temeroso, paniqueado, encerrado en un cuarto, en una habitación, encerrado en una casa, con puerta trancada, ventanas cerradas, a un Pedro ahora sí lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Dice la Escritura que ese mismo día, después de que Pedro estuvo lleno, o sea, recibió la promesa de que iba a recibir al Espíritu Santo, ese mismo día Pedro se puso de pie y lleno de valentía, no porque él fuera el super Pedro, sino porque ya tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Señor, y ese hombre da un sermón en el cual se convierten 3,000 personas. Hermanos, imagínense a un predicador parado en el púlpito lleno del Espíritu Santo. No lo digo porque sea el super predicador, lo digo porque un predicador que pasa horas orando al Señor, que pasa comunión con el Espíritu Santo, prepara su sermón. Ese sermón no lo prepara para la iglesia, ese sermón lo prepara para él. Se para en el púlpito, lo predica. Hermano, ustedes no se imaginan cuántos corazones quebrantados podrían haber un domingo. Cuántas personas llorando porque están siendo tocados, convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Hoy día estamos experimentando, hermanos, púlpitos en donde hombres, y por favor no me malentiendan, donde hombres se preocupan más porque su sermón suene bonito, porque su sermón sea bien entendido, pero cero Espíritu Santo de Dios. Hermanos, los sermones deben estar impregnados de Espíritu Santo, impregnados del Señor. Que cuando un hombre se para en el púlpito, ese hombre solamente esté hablando lo que el Señor y lo que el Espíritu Santo le reveló y le puso en su mente y en su corazón. Pero antes que eso, es porque ya ese sermón ya lo transformó a él, ya transformó su corazón, ya ese sermón hizo lo que debía hacer con el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Pedro experimentó una transformación de ser un hombre temeroso, de haber negado al Señor, a un hombre lleno del Espíritu Santo. Y su sermón fue tal que ese sermón lo utilizó el Espíritu Santo para convertir a 3,000 personas. Posiblemente 3,000 personas que fueron partícipes y cómplices de la muerte del Señor Jesús. Ahora, más adelante, esa misma valentía los llevaría a Pedro y a los demás apóstoles a decir ante las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, o más bien el Señor, no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Hermanos, cuando ustedes y yo estamos llenos del Espíritu Santo, cuando ustedes y yo tenemos esa comunión con el Espíritu Santo,
pasan cosas que ustedes y yo a veces no tenemos ni siquiera explicación. Hermanos, Mateo 28, 18 al 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa misión es la misión del Señor Jesús, pero nosotros también vamos con la autoridad del Señor Jesús. Esa gran comisión no es que un día me paré y yo dije, uy, sí, hoy voy a ir a predicar a todas las naciones. No, porque la misión no es mía, la autoridad no es mía. La misión es del Señor y la autoridad es del Señor. Nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestra falta de fuerza o por nuestra falta de confianza, ¿sí? Porque en Él tenemos toda la autoridad y Él nos da de su espíritu para que nosotros podamos ir y hacer esta misión, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la persecución o a las preguntas difíciles? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de evangelizar o han tenido la oportunidad de estar en un sitio y alguien les hace una pregunta, ustedes tienen que predicar el evangelio, ¿sí? Y cuando hacen eso, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a las preguntas difíciles? Por ejemplo, no a la persecución, porque todavía no hemos tenido el privilegio de ser perseguidos por causa de Cristo. El apóstol Pedro, el mismo que predicó valientemente, nos da un consejo en Primera de Pedro 3, desde el 13 al 15. Dice, hay una parte que dice en el versículo 15 específicamente, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en vosotros? ¿O cuál es la esperanza que hay en nosotros, hermanos? Hermanos, la esperanza de vida eterna, la esperanza de que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido limpiados, que ya hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y que ya tenemos vida eterna con Cristo. Esa es la esperanza que hay en nosotros. Pero hermanos, para poder dar esta defensa debemos ser obreros que usen bien la palabra de verdad, como nos dice 2 Timoteo 2:15. ¿Qué le dice Pablo a su querido hijo Timoteo? Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y quiero decir con esto, hermanos, que para tener algo sólido que decir, nosotros debemos ser diligentes en el estudio de la palabra, que es el fundamento de nuestra fe. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, es que a veces me piden un consejo y yo no sé qué decir. Es que a veces he tenido la oportunidad de predicar el evangelio, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, estoy dando la respuesta, mi querido hermano. Para tener algo sólido que decir, tú tienes que ser diligente en el estudio de la Biblia. Y eso te va a costar. Te va a costar. ¿Por qué? Porque estudiar la Biblia no es una sentada de 10 minutos. No es una sentada de 15 minutos. Es una sentada de 2 horas, posiblemente 3 horas. Pero tampoco es una sentada de 2 horas o 3 horas. Previo a eso, hay que sentarse a orar. Derramar tu corazón al Señor y decirle, Señor, háblame. Señor, purifícame. Señor, ilumíname. Señor, instrúyeme. Muéstrame qué quieres decir en tu palabra. Instrúyeme. Llévame hacia ti. ¿Sí? Ahora, no es solamente tener que decir algo contundente, es que también tenemos que tener en cuenta es la forma en que lo hacemos. Es tan importante como lo que decimos. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, que nuestra palabra debe ser siempre con gracia, sazonada con sal. Hermanos, esto nos recuerda que incluso ante la adversidad, nosotros no debemos temer, sino responder con sabiduría y amabilidad.
¿Qué quiero decir con esto? Que la sal da sabor y preserva. Asimismo, nuestra palabra, todo lo que sale de nuestra boca, debe ser relevante, debe ser útil, debe ser amable, para que sepamos cómo responderle a cada persona. Entonces, hermano, la esperanza que tenemos no es nuestra, sino la de Cristo resucitado en nosotros. La esperanza de que ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados, hemos sido adoptados, ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios, de que ya hemos sido resucitados juntamente con Cristo, de que nuestra esperanza de vida eterna ya nos aguarda. ¿Sí? Pero eso no es de nosotros, es de Cristo. Cristo es quien nos da esa esperanza y nosotros simplemente por fe es que nosotros la adoptamos. Bueno, y como ustedes saben que yo soy una persona que siempre hago preguntas para que ustedes mediten en sus hogares, pues yo quiero dejarlos con estas preguntas. Hermanos, queridos, amigos que nos escuchan en esta mañana y que me ven en esta mañana también. ¿Qué miedos te están impidiendo hablar de Cristo a otros o servir en tu iglesia? Iglesia de Sevilla, Iglesia de Cali, de Palmira, de Buga, aquellos que nos están viendo en este día, o iglesias de Caña o otras denominaciones que nos acompañan en esta mañana. Vuelvo y pregunto, ¿qué miedos te están impidiendo hablar de Cristo a otros o servir en la iglesia? ¿En qué lugar concreto Dios te está enviando? ¿En tu familia, trabajo, estudios, vecinos? ¿Reconoces que tu capacidad para servir viene del Espíritu Santo? ¿O más bien tú dices, no, es que yo, como Pedro, no. Señor, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Firmes. Tú reconoces que tu capacidad viene del Espíritu Santo. Estás orando para que Él te llene y te dé el poder para tu misión. ¿Cómo puedes hoy mismo empezar a vivir la misión que Cristo te dio saliendo de tu habitación cerrada para compartir el Evangelio? Y cierro con esto, mis queridos amigos y hermanos. El mismo Cristo que se apareció en sus discípulos, o el mismo Cristo que se apareció a sus discípulos en esa noche, hoy se hace presente en nuestras vidas con la misma paz, con el mismo poder y con el mismo llamado. Y hermanos, el Evangelio es la buena noticia de que el Señor Jesús fue enviado por el Padre para redimirnos del pecado y en su resurrección Él nos dio el Espíritu Santo para que podamos vivir y servir en el poder de su victoria. Nuestra misión no depende de nuestra valentía, sino de la autoridad de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor nos ha enviado no por obligación, sino porque ya nos dio la paz que necesitamos para ir sin miedo y nos dio el poder que proviene del Espíritu Santo para que nosotros hablemos con denuedo, sin temores, porque tenemos al Señor con nosotros. Hermanos, somos un pueblo enviado por el Señor, así que vamos y prediquemos su palabra, vamos, evangelicemos, vamos y hablemos de sus maravillas.